Hola, buenas noches, bienvenidos a Mega TV. Gracias por estar ahí, por privilegiarnos con su sintonía. Ya saben que de martes a viernes conversamos la noche acá en Mega TV con protagonistas de nuestra vida cultural, social, política, deportiva e incluso religiosa. Porque hoy vamos a hablar con una persona muy importante en ese ámbito que nos va a contar parte de su vida. Hace poco dejó un cargo de mucha relevancia. Hoy ya está en una situación en ese sentido más serena seguramente, pero tiene mucha historia que contarnos. Quiero que antes de saludarlo, lo conozcan un poco más al padre, al arzobispo de Asunción hasta hace poco, Monseñor Edmundo Valenzuela. Monseñor Edmundo Ponciano Valenzuela Mellit, arzobispo. Nacido en Villarrica, Guairá, Paraguay, el 19 de noviembre de 1944. Hijo de Braulio Ramón Valenzuela y Floriana Mellit. Estudió en la escuela primaria del Colegio Don Bosco de Villarrica, donde el director padre Esteban Saldívar y los padres Adolfo Moleón y Ernesto Pérez Acosta le inculcaron la vocación salesiana desde una temprana edad. Al trasladarse toda la familia a Asunción, Edmundo Ponciano, en 1954, asistió al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, conocido como Salesianito. En 1961 hizo el noviciado en Morón. Cursó filosofía y el magisterio en el Instituto Salesiano de Viñó, de Córdoba, Argentina. En octubre de 1967 inició sus estudios de teología en la Universidad Salesiana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en la misma universidad el 3 de abril de 1971. En 1980 fue nombrado director del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Ocupó también el cargo de asesor de la pastoral educativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya. En 1986 fue nombrado director del Colegio Monseñor Lasaña. En 2001 fue a la Universidad Salesiana de Roma para especializarse en ciencias de la educación. Se doctoró el 3 de junio de 2004. En 2006 fue nombrado obispo Usali en el Chaco paraguayo. En 2011 fue electo arzobispo de la Santísima Trinidad y desde el 2014 asumió el arzobispado metropolitano. Cuesta resumir en tan corto tiempo una trayectoria tan larga, pero siempre tratamos de mostrar esto casi como una semblanza para después entrar en tema. Gracias por venir, querido padre Edmundo Valenzuela. ¿Cómo estás? Don Mario, gracias por invitarme. Un saludo para todos los oyentes y espero que podamos transmitir experiencias hermosas, experiencias lindas de la vida de la iglesia y de mi vida personal. Estás inaugurando una nueva etapa de tu vida después de una responsabilidad muy alta como es ser arzobispo de Asunción. ¿Cómo te sentís ahora? Como siempre, en todas partes me siento bien. Me siento feliz. No depende mucho del cargo, del lugar o del espacio, sino siempre como persona he procurado tener esta unidad delante de Jesucristo, sentirme como discípulo amado. Y en este tiempo, por supuesto, con mayor serenidad, sin la responsabilidad, que es un peso grande para más en Asunción, y donde se vive toda la historia, hermosas y también las tragedias que hemos pasado. Así que me siento muy bien, muy sereno, y en este momento estoy compartiendo como salesiano, he regresado otra vez a la congregación salesiana, comparto la vida de la comunidad salesiana del Colegio Monseñor Lasaña en la parroquia, en el santuario de María Auxiliadora, en Asunción. Un lugar muy querido por nosotros los asuncenos. Ahora, tu comienzo es en Villarrica del Espíritu Santo. Hay muchos chistes sobre los guaí, pero no voy a hacer ningún chiste por las dudas, no te ofendas. Pero, ¿qué vida esa y qué momento especial cuando se instalaba la obra salesiana en la parte educativa? Conoces a grandes sacerdotes. ¿Cómo sentiste y en qué momento dijiste, yo quiero esto para mi vida?
y si soñabas que ibas a llegar tan lejos, recorriste el mundo, fuiste arzobispo. ¿Cómo fue ese comienzo en Villarrica? Bueno, al comienzo de Villarrica puedo decir de que los salesianos habían fundado en el año 1949 su primera obra, que era un oratorio festivo. Y entonces ahí yo ya me sentí como niño. Yo nací en el 45, así que 49, más o menos, acompañaba con los hermanos toda la barriada del barrio Don Bosco de Villarrica. Toda Villarrica prácticamente se volcaba porque estos sacerdotes daban espacio a la alegría, al deporte, daban espacio a conocer la fe cristiana con el estilo de Don Bosco y daban espacio también para la educación. Así comenzó la primera escuela en el año 1951, 50 creo que comenzó, entonces yo ingresé en la escuela. Y me llamó mucho la atención la calidad humana del padre Saldívar, Esteban Saldívar, que fue un gran periodista de entonces, la calidad del padre Moleón, por todo lo que significaba apertura al deporte, a la disciplina, al orden. Era un hombre serio, pero muy entregado para nosotros. Nos propiciaba el teatro, los campamentos, las excursiones, en fin, todo eso. Claro, en ese momento para Villarrica era algo muy novedoso, ¿no? De hecho, Villarrica se volcó a los salesianos y yo creo, al menos me dicen, de que hubo bastante envidia porque se vaciaba la catedral. Claro, claro. Y entonces mucha gente iba ya detrás de sus hijos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. De hecho, si uno puede recordar, lo primero que ellos hicieron es comprar un campo grande de mucha extensión. Más o menos habrá sido como 300 metros por 150. Claro. Para el campo de deporte. Entonces hacía el deporte para los niños, para los adolescentes según la edad, para los jóvenes, para los adultos. Eso era un volcarse prácticamente a la casa Don Bosco de Villarrica. Claro, es increíble cómo esa idea de generar esa empatía con los jóvenes es un medio para comunicar la fe. De hecho, Moleón Andreu también aquí en Asunción generó todo el fenómeno de San Luis y de todo el barrio San Antonio, ¿no? Tan propenso al fútbol de salón, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora se lo recuerda. Y lo conociste al famoso Paí Pérez. Claro, el Paí Pérez estaba ahí ya prácticamente un poco anciano. Habrá tenido ya, me imagino, 62, 64 años, pero fuerte. Sí. Y tenías consigo el Batallón 40, la banda. La famosa Entonces, banda. la famosa banda que había venido de Concepción y que durante la Guerra del Chaco protagonizó momentos extraordinarios, animando al ejército, dándole el empuje, la valentía, con la música, sobre todo música marcial. Bueno, claro. Entonces yo lo he conocido como niño y él, por supuesto, nos invitaba a ser parte, a aprender los instrumentos. Yo no pude todavía, era demasiado niño, pero mis hermanos comenzaron a aprender algunos instrumentos, entre clarinete, saxofón, claro, bombardín, batería, flauta, en fin, todas esas cosas propias que creaban un entusiasmo bárbaro. Entonces el padre Ernesto Pérez Acosta nos dirigía, nos hacía poner en fila después de la misa y comenzaba a contarnos historias de su vida en el Chaco. Recuerdo cómo realmente con la banda animaba, eso que dije, animaba a la gente. Él se sentía realmente un misionero músico que tiene una finalidad extraordinaria de levantar el ánimo, el espíritu, además de ser sacerdote y de rezar con los soldados. Qué extraordinario haber escuchado ese testimonio de la propia boca del Paí Pérez, hoy ya una suerte de referencia, si se quiere, histórica del Paraguay. Ahora, ¿y en tu casa cómo era el ambiente? ¿Cómo era tu papá, tu mamá?
te acompañaron, te alentaron en esa vocación? ¿Cómo fue construyéndose esa vida de niño adolescente? Bueno, mis padres vinieron de San Juan Nepomuceno. Entonces vieron la necesidad de que sus hijos tenían que entrar en la escuela. Y la campaña, San Juan, la escuela no era muy buena. Entonces se trasladaron todo a Villarrica y quedaron cerca de la parroquia de Santa Librada. Ahí es la primera casa donde seguramente yo nací, donde también al lado me bautizaron, en donde comencé a caminar con mis hermanos hacia allá. Mis papás eran agricultor, así que en Villarrica no había sino buscar trabajo, era de panadero y de cosas así, de modo que pudiera sostener a la familia. La mamá había hecho el curso de magisterio en esa época en Villarrica, ya había venido antes y conocía ya. Era maestra. Era maestra. Entonces ella prácticamente se encargó de la educación nuestra, de iniciarnos. O sea, tuviste un hogar amoroso. Sí, sí, un hogar estupendo, sencillo. ¿Con de cuántos hermanos? 8 hermanos. Ay. Yo fui el Pajahue, o Pajaohue. Ahora entiendo por qué nos entendemos. Yo soy el séptimo hijo de 7 hermanos. Sí. Sí, nosotros somos los más mimados, pero los que más también sufrimos el embate de los hermanos mayores. Sí. Bueno, padre, ahí te pido que pongamos un punto seguido. Vamos a hacer la pausa, pero qué interesante esto de formarse una familia muy amorosa, con conceptos ya cristianos por lo que veo, con una mamá, por lo que veo también muy luchadora, muy decidida. El magisterio era la carrera de las mujeres en esa época. Mi madre también estudió magisterio, sus hermanas también. Me siento muy identificado. Pero quiero después saber en qué momento él siente el llamado para esta vocación, que creo que es la que define su vida totalmente. Vamos a conocer ese tema y varios otros con el padre Valenzuela. Hoy acá, Edmundo está con nosotros. También vamos a hablar de los problemas que tuvo que atravesar, de las dificultades, de los momentos más tensos. Tantas cosas han pasado en todos estos años en Paraguay. El Monseñor Valenzuela es uno de los testigos privilegiados de esos hechos. Ya volvemos, conversando la noche. Quiero agradecer siempre a Santiago Benítez, que nos hizo esta cortina musical fabulosa. Es un músico compatriota muy talentoso. Queremos también alentar la creación de nuestros músicos siempre aquí en Mega TV. Me quedó una curiosidad más bien, digamos, liviana, pero importante. ¿Ponciano de dónde viene? ¿Por qué te pusieron Ponciano? Bueno, en casa me llamaban Ponciano. Me imagino. Y segundo nombre Edmundo. Pero cuando tuve que sacar la cédula de identidad, revisé el documento del certificado de nacimiento. Sí. Bueno, y ahí decía Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid. Yo dije, ¿cómo es eso? Y pregunté a mis padres. Y se ve que Claro, escribieron porque un error de transcripción. el día que yo nací era San Edmundo. Ok. Y por eso habían puesto Edmundo. Pero siempre se usa el segundo nombre. Siempre, en Paraguay siempre. Ponciano. Ponciano viene del Papa Ponciano, Papa y mártir del siglo II, como un Cipriano, ha dado el nombre. Y en Argentina, en La Plata, justamente hay un hermoso santuario a San Ponciano. Mira vos. Sí. Interesante, claro, a mí me encanta conocer la historia de los nombres, porque los nombres dicen mucho. Tenías ya 2 nombres muy vinculados a lo que iba a ser después tu vocación. A propósito, ¿en qué momento comenzaste a pensar, dijiste, parece que yo voy a dedicarme a la vida de servicio en la Iglesia Católica? Porque para un joven, habiendo tantas cosas, tantas tentaciones, tanta vida, no es tan fácil tomar esa decisión. Bueno, cuando niño, para mí lo más impresionante era la figura de mis educadores. Sobre todo la amabilidad, la cortesía, la capacidad de comunicación del padre Esteban Saldívar.
Y esto me interesó. Yo quiero ser como él. Y entonces en la casa hacía los jueguitos de imitar la misa. Eran niños, 5, 6, 7 Claro. años. Yo hice la primera comunión prácticamente a los 7 años. Y entonces ahí la preparación de la primera comunión, la identificación con Cristo, con toda esa experiencia hermosa de primera comunión, yo quise ser como los salesianos. Yo no entendía mucho. Entonces mis hermanos se ponían épico de Ah, ok. Sí, vengo cabezudo. no semo ainda de hui paí, vengo o seta de hui caí. Siempre me decía, Claro, no creían que podías inclinarte realmente a eso. porque era inquieto, Claro. insoportable, como en el hijo menor. El hijo menor entonces tenía 2 mamás, la hermana mayor y Sí. la mamá, y siempre me defendía. Claro, sí, sí, en eso me identifico totalmente. Bueno, pero ahí todavía es un juego infantil. Después te vas adentrando más a la Después, cuando la teología. familia se mudó a Asunción, Ajá. en el año 1954, el padre Nemesio Almonte, que era el director, pasó por las clases pidiendo quién de ustedes quiere ser sacerdote. Yo, como si una llama en el interior me sugiera como una especie de no sé qué, de fuerza. Entonces dije, levanté la mano, yo quiero ser sacerdote. Y el padre me dice, bueno, muy bien, quiero hablar con tus padres. Y así comenzó. Así que... ¿Qué tenías? ¿13 años? No, tenía 13 años 13 tenía años, sí. cuando comenzaba ahí. Y ahí comenzamos, al 14 años, ir al seminario de Pacaray, que es el aspirantado. Sí. Y ahí comencé, hice 5 años, luego después de terminar todos los estudios primarios y básicos, fui a Buenos Aires con otros compañeros paraguayos, éramos 10, 5 para ser sacerdotes y 5 eran jóvenes que querían ser hermanos coadjutores, no querían ser sacerdotes, sino salesianos al servicio de la economía, al servicio de todo tipo de servicios que Entiendo. los salesianos hacen. Ellos son como laicos, como servidores. Son laicos servidores, Ok. consagrados. Ahora, padre, evidentemente a esa edad, hasta por una cuestión hormonal, uno todavía está inquieto. ¿No tenías una novia, algo así que te hiciera cambiar de camino como le pasó a muchos, no? Nunca, No, nunca tuve esa experiencia. mirá vos. Siempre me dediqué a lo mío, a lo que es al estudio, al deporte, a la música, a todo lo que es la formación integral. Así que no ha pasado por mí esa... No tuviste que tomar una decisión, porque muchos tomaron una decisión. Hace poco hablé con un amigo sacerdote y me dijo, yo tuve que decirle a una chica, mira, hasta acá llegamos porque yo voy a No, ser son sacerdote. experiencias distintas. Claro. En la mía hubo más bien una continuidad. Pero sí, antes de ordenarme sacerdote en Roma, antes de recibir el diaconado, que es un paso definitivo, entonces tuve que hacer un retiro espiritual. Y por supuesto, un joven tiene que optar o volver para atrás y dejar todo eso, o seguir adelante sabiendo las dificultades, ya madurando y conociendo la vida salesiana. Yo en ese momento tenía ya 24 años, antes de ordenarme sacerdote. Y entonces ahí he rezado, he madurado y dije, si he visto malos ejemplos, yo no lo voy a seguir. Voy a procurar aportar buenos ejemplos y no voy a dejarme contagiar, si es posible, si es la gracia de Dios, por todo lo que es la corrupción que pueda haber dentro de la iglesia. Claro. Entonces eso fue una gracia que el Señor me ha dado, poder optar y seguir con generosidad el camino que Él me trazó. ¿Ahí tus padres te apoyaron o también hubo un reparo? Porque para un papá tampoco es fácil. Ellos no entienden mucho, pero la mamá sí. Sí. La mamá siempre apoyó. Como maestra sabía exactamente bien lo que significaba el sacerdote. Ella era la mujer de oración,
la que a la noche nos reunía a todos para rezar el Santo Rosario. Así que cuando ella se enteró, mi hijo, yo estoy contigo, adelante. Qué interesante eso, porque necesita uno un soporte en ese momento. Es una decisión tan grande. Imagínate, me acabas de decir que tenías 24 años. Muchos a los 24 años todavía no saben ni siquiera qué van a hacer con su vida, ¿no? Y a partir de ahí también comienza una vinculación muy fuerte con una cantidad de experiencias. Roma, Córdoba, más tarde África. ¿Te llevó por muchas partes la fe? Sí, la formación sobre todo. La primera formación fue en Buenos Aires. Actualmente en la provincia, en San Justo, anteriormente era Morón. Entre Morón y San Justo, Sí. ahí estaba la obra del Sagrado Corazón de Jesús, el noviciado. Un año maravilloso. Uno de los mejores años de mi vida, porque nos integramos con los argentinos. Sí. Venían también los argentinos de varias expectorías. Y luego ir a Córdoba para la filosofía. Y ahí estuvimos 2 años y luego el tercer año de filosofía ya en Ipacaraí, porque comenzaba el Instituto Superior de Estudios Filosóficos. Entonces hicimos el tercer año de filosofía y luego pasé como asistente, como experiencia pastoral, que nosotros llamamos tirocinio, en Monseñor Azaña. Estuve 1 año y medio y de ahí vieron en mí, no sé qué es lo que vieron, me dijeron, vas a Roma a hacer la teología. Entonces fui a Roma, en la Universidad Pontificia Salesiana, comencé a hacer 4 años de estudios teológicos. Me recuerdo, lo primero más difícil fue el examen de ingreso. Sí. El examen de ingreso tenía que hacerse todo en latín sobre la filosofía, todos los tratados de filosofía. Como nosotros habíamos estudiado tantos años en latín, entonces no me fue muy difícil. Preparé todo el examen en latín, todo en latín. Qué impresionante. Claro, hoy ya casi no se acostumbra a eso. Eso ya no. Se ha eso perdido. ya no. Monseñor Rolón era la autoridad máxima en ese momento. Ismael. Monseñor Rolón comenzaba a ser en el 60, en el 67 comenzó a ser el primer obispo de Cacupé, Ok. de Cacupé. En el 67. O sí. sea, Menaporta todavía era Todavía obispo de Asunción. Menaporta. Ya, entiendo. Porque él viene recién en el 75, 76. una cosa así, Sí. no me acuerdo. Bueno, no, mencionaba porque, claro, Rolón es siempre muy recordado. Fue el que le tocó también ese momento de transición muy fuerte entre la dictadura y el comienzo de la democracia, ¿no? A propósito, te fuiste formando, fuiste escalando posiciones. Vos decías recién, no sé por qué, seguramente veía en condiciones en vos. Y tuviste que necesariamente adentrarte cada vez más también en la realidad política y social del Paraguay. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque ahí quiero entrar a un tema que me parece importante tocarlo. Se te tildó en un momento dado como de un sacerdote más bien conservador. La iglesia tiene también sus tendencias progresistas, un poco más al centro, un poco más a la derecha. Es parte de una institución humana formada por seres humanos. ¿Vos en qué posición te colocás en el mundo? Yo me coloco en posición de fidelidad a Jesucristo, con lo que significa la política del Padre Nuestro. Don Bosco también ha vivido esta situación muy difícil, ni izquierda, ni el centro, ni el centro, sino fidelidad a Jesucristo, fidelidad a la fe, fidelidad a la iglesia. No dejarme llevar por ideologías que son atrayentes de una parte y de otra, sino mantenerme siempre en la verdad de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad también de la espiritualidad salesiana, que es la pedagogía salesiana, que se basa en las 3 columnas. Primero, racionalidad, razón. Segundo, todo el aspecto de amabilidad, cortesía, corazón, afecto. Y tercero, la religión, es decir, la fe centrada en Cristo Jesús, y de ahí. Entonces, todo eso para mí fueron criterios permanentes de mantenerme ni de aquí ni de allá. Algunos pueden tirar a la iglesia
que es, no, nosotros queremos ser fieles a Cristo Jesús, a la tradición apostólica, queremos ser fieles de servidor, no a la política, sino presentar siempre la verdad misericordiosa de Cristo Jesús, el que murió por mí para perdonarme mis pecados y que hoy día es el que solamente Él puede salvarnos de todas las tragedias que estamos viviendo. Esa es mi fundamentación, digamos, filosófica y teológica. Importantísimo poder concentrarse en estos conceptos y interpretarlos, ¿por qué no? Analizarlos también, porque los dice de propia boca quien fue protagonista principal de la vida social, política, religiosa de nuestro país en los últimos 10, 15 años por lo menos, no solamente como arzobispo de Asunción. Vamos a seguir preguntando muchas cosas porque es una vida y una trayectoria realmente apasionante, importante, atrapante por momentos, así que a la vuelta seguimos hablando con Monseñor Edmundo Ponciano Valenzuela Mellit, aquí en Conversando la Noche. Seguimos conversando la noche hoy con Monseñor Valenzuela, que tiene mucho que contarnos todavía. Es una vida que recorrió un largo camino desde aquel barrio de Villarrica en el cual de niño jugaba y comenzaba a ser convocado por una vocación, hasta lo que llegó a ser arzobispo de Asunción, máxima autoridad de la Iglesia de nuestro país, además en momentos bastante difíciles, aunque como él dijo también en momentos reconfortantes, como es la vida misma. Una vez me enseñó Monseñor Ernesto García, me enseñó que no hay que decir el Monseñor porque Monseñor ya es mi señor. Sí, no se usa artículo. En francés, Monsieur Edmundo, Monseñor Edmundo. Ok, Entonces, ahí está. pasó del francés a la palabra Monseñor. Monseñor viene del francés, Monsieur. Monsieur, Sí. mi señor. ¿Eso se conserva a pesar de que ya estás ahora, digamos, retirado? Es un título que se da al obispo, es un título que se da también a un sacerdote que haya recibido una jerarquía especial del Vaticano. ¿Por qué Paraguay no tiene obispo todavía? ¿Obispo o cardenal? Perdón, cardenal. Ah, bueno, eso Obispos tenemos varios. una buena pregunta que hay que hacer al Papa. ¿Qué está faltando? ¿Pero hay que rendir un examen? ¿Hay que llenar Al un...? Papa hay que preguntar. Bueno, voy a tratar de hablar con el Papa Solo a Francisco. él. Porque ya tenemos, digamos, jurisdiccionalmente, digamos, toda la posibilidad, ¿no? Sí, sí. Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Sí. Recuerda que después de la visita del Papa, Quedó la idea de... él mismo había dicho de que Paraguay necesitaría 1 o 2 cardenales, Sí. pero seguramente para congraciarse con nosotros, me imagino. Claro, porque no cumplió hasta ahora. Pero en términos, digamos, a ver, como somos neófitos en la materia, me imagino que hay requisitos, territorio, población, cantidad de feligreses, nada. Nada de eso. O sea, Es simple elección del Papa según la persona que puede ayudarle en la conducción de la Iglesia. interesante definición para entender, porque es lo que nos preguntamos todos. Aún así, digamos que hemos tenido el privilegio de 2 visitas papales en corto tiempo, dentro de lo que son los tiempos de la Iglesia, digamos. ¿Te tocó las 2 visitas? ¿Pudiste participar? Sí, yo era delegado de Pastoral Juvenil en el año 1988 cuando vino el San Juan Pablo II. Impresionante la presencia en tiempos de Stroessner. Sí. Cómo fue, cómo despertarnos a lo que decía el Papa en relación a las cuestiones sociales. Sobre todo su discurso en el palacio, ¿verdad? Y solicitudo rei socialis, solicitud por las cosas sociales. El Papa prácticamente vino como para iluminarnos sobre una manera social distinta, que no parta ya de la dominación o de un tipo de esclavitud o de un protagonismo, sino
que todas las cosas sociales están al servicio de la persona humana, de la familia, y el país tiene que estar cumpliendo prácticamente con los caminos de la democracia. Y lo decía un hombre que había atravesado la dictadura stalinista en Polonia, ¿no? Karol Wojtyła. Me tocó ser presentador de un evento en el Consejo de Deportes llamado Constructores de la Sociedad. Sí. ¿Se acuerda de ese evento? Claro, por Con supuesto. el árbol de la vida. El árbol de la vida, el árbol seco. Sí. Se enojó mucho Stroessner con ese acto y fuimos todos convocados después al Departamento de Investigaciones. Bueno, y después te tocó también la venida, por supuesto, del Papa Francisco. Bueno, la venida del Papa Francisco fue algo extraordinario, porque él había dicho de que venía, pero no sabíamos cuándo. Cuando en enero del 1915 regresó de Filipinas, en Filipinas dijo, voy a visitar Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay, en enero. Entonces nosotros comenzamos inmediatamente a movernos y a organizar dos equipos. El equipo, digamos, eclesial, de que yo era presidente, Sí. y el equipo del gobierno, que era presidente, la embajadora Leila Rachid, ¿verdad? Entonces, con esos dos equipos comenzamos a organizar todos los detalles. Me encantó sobre todo la exigencia de la embajadora Leila Rachid, hacer las cosas bien, nada que podamos improvisar. Hagamos ensayos repetidas veces, de modo que, por ejemplo, para la venida del Papa en el aeropuerto, habremos hecho 3 o 4 ensayos que todo pudiese salir perfectamente. Entonces la cookies, Sacco, ¿cómo se llama? Susi Sacco, Sí. ¿verdad? Es la que preparó esa hermosa danza de bienvenida. Recuerdo. Entonces tuvo que ir con todo su equipo 2 o 3 veces Hacer ensayo a completo. hacer todos los ensayos. Sí. Entonces estábamos realmente muy bien preparados. ¿A vos te tocó ya como Yo era arzobispo de el Asunción? arzobispo coadjutor. Claro, con Cuquejo, Con Cuquejo estaba en Estados Unidos, estaba enfermo. ya me acuerdo. Entonces a mí me tocó conducir prácticamente, era el vicepresidente de la conferencia, y entonces me tocó llevar adelante todo con el equipo. Así que fue realmente una experiencia extraordinaria. Esos 3 días que precedieron varios días de lluvia, ¿se recuerdan? Sí, me Llovía, acuerdo. un poco como la visita de San Juan Pablo Sí. II. Entonces, pero aquí fue menos lluvia. Sí, sí. Con todo eso, en Iguazú, ¿cuánto carúa? Sí. ¿Cuánto carúa? Sí, tuvimos otra vez que, pero sí, fue con menos tormenta. La de Juan Pablo fue un diluvio, casi como un anticipo también de lo que iba a cambiar ese tiempo, porque un año después caía Stroessner. Qué experiencia extraordinaria en ambos casos, padre. Y claro, esto nos lleva un poco a entrar ya en tu periodo de comandar la Iglesia paraguaya, vaya responsabilidad. Y te tocan varias cosas, desde desafíos, también seguramente disputas, polémicas. Te tocó, por ejemplo, lo que ahora estuvimos recordando, y a mí también me tocó. Hace 5 años fue el día en que lo matan a Rodrigo Quintana, donde Asunción se vuelve un escenario de violencia. ¿Cuál fue tu posición en ese momento y sobre todo tu participación? Porque siempre se le llama a la Iglesia para mediar. ¿Cómo fue tu situación personal y también como representante de la Iglesia en ese momento? Fueron días muy violentos. Yo estaba en el arzobispado y desde arriba veía el desastre, la corrida, la persecución a esto y la amenaza, en fin. A cierto punto, cuando nadie ponía orden a todo ese desastre, yo dije, tengo que llamar al presidente de la República. Tomé el teléfono y le dije, señor presidente, yo estoy viendo todo este desastre. No es posible continuar con ese desastre. Por favor, ayude que se pare esta violencia. Después ya sabemos lo que pasó, se paró, la misma policía se presentó con la bandera. ¿Convocaste a una mesa de diálogo también? Bueno, eso después. Sí.
después. Pero en ese día En ese día. fue Perdón, en ese esa mi momento actuación. el presidente Cartes dice que renuncia a sus Eso aspiraciones después, de reelección, pero menciona a la iglesia. por supuesto. Entonces, después continuó toda esa tensión, de modo que se hizo una mesa de diálogo. El presidente Horacio Cartes se había hecho aconsejar, me imagino, con el Papa Francisco, y el Papa le dijo, seguramente, ¿verdad? No, yo entiendo que así se hizo. ¿Por qué no haces una mesa de diálogo con los políticos? Entonces, el presidente presentó al nuncio apostólico el pedido de que la iglesia pudiera mediar en este diálogo. Y a mí me tocó discernir de modo que se pudiera hacer en un lugar neutral, no en el palacio, no en un ministerio, no en un partido político, sino en el seminario metropolitano. Entonces él aceptó eso y comenzamos a preparar con la Universidad Católica todo el proceso de encuentro, toda la crónica, en fin, todo lo que se hizo en el día anterior, volver a leerlo, etc. Entonces, en ese encuentro a mí me tocó, prácticamente como arzobispo conjuntor, acompañar un poco todo eso. Eso igual te valió que en algún momento te tilden de cartista, por ejemplo, sectores de la oposición. Es como que no se quería tanto el diálogo y que al facilitar un diálogo se le estaba haciendo el juego al entonces presidente. ¿Qué Claro. sentiste ahí? Sí, por supuesto, siempre se puede... Jesucristo fue criticado por hacer el bien. Todos los que nos ponemos a hacer el bien seremos siempre criticados. El bien en ese momento era buscar la pacificación y una solución adecuada. Por supuesto, algunos partidos, como el Partido Liberal, no quiso participar, pero participaron otros partidos y entonces ahí fue oportuno con toda libertad expresar las ideas y surgió la idea justamente que yo le dije al señor presidente en ese momento, mira, falta todavía 1 año y medio de su gobierno. Sí. Usted se dio cuenta de la ingobernabilidad. ¿Por qué no se piensa en la gobernabilidad? ¿Por qué no se piensa en terminar bien su periodo? Eso fue como el resultado de la mesa de diálogo. Bueno, ahí quedó. Vino la Semana Santa. El lunes de Pascua, el señor presidente de la República me llama y quiero presentarme junto a usted y entregarle una carta. Yo me quedé, ¿quién soy yo? Decía yo. Claro, ¿por qué lo presentó ante usted Sí. y no ante su partido Sí. o el Parlamento? Yo decía, ¿quién soy yo? Bueno, pero él quería ser fiel a la iglesia porque fue la iglesia la que me dio. Okay. Bueno, entonces vino con con su equipo de 4, 5, 6 personas. Yo le recibí en el arzobispado. Ahí nos sentamos y él comenzó con su hermoso discurso con toda libertad. Aunque mis colaboradores no quieran, yo con toda libertad le presento esta carta. Y ahí se produce ya la renuncia al intento de reelección. Exacto. Interesante que un protagonista de la historia nos cuente, porque a veces la leemos ya con algún sesgo, ¿no? Porque todos tenemos una opinión, todos tenemos una subjetividad en estos temas. Es muy importante y estos programas quedan registrados después en YouTube también para revisar la historia. ¿Qué pasó en ese momento tan tenso en nuestro país? Nos queda ya muy poco tiempo, pero quiero todavía agotar algunas cosas finales con Monseñor Valenzuela. Nos hemos reído un poco de sus anécdotas, pero también entramos en estos temas serios. Y no quiero dejar pasar el hecho de haberte visto declarando en un tribunal por un caso de una acusación muy grave a un sacerdote de acoso y abuso sexual. Y hay una famosa frase
nos hagan de una piedrita una montaña. ¿La dijiste o no la dijiste? Contame a la vuelta de la pausa. Monseñor Valenzuela nos cuenta su verdad aquí, hoy, en Mega TV. Estamos pasando una agradable noche con Monseñor Valenzuela, una amena charla con los contenidos también más profundos. Y me quedaba con un tema que es polémico. A todos, al Papa Francisco, a Juan Pablo II, a todos les tocó lidiar con estos problemas internos de la Iglesia y la conducta de sus ministros. Finalmente son instituciones formadas por seres humanos. Pero la máxima autoridad es como que tiene que asumir siempre la responsabilidad final. Primero, padre, esta historia de abusos dentro del seno de la Iglesia es un tema difícil, grave, pero que hay que encararlo, ¿no? Hay que asumirlo. Sí, de hecho estamos en eso. Y la Iglesia, yo creo que es una de las únicas instituciones que está trabajando y reconociendo sus errores. Sí. Y es muy interesante que las instituciones también imiten eso, porque esto no es solo de la Iglesia, este es del hombre, y todo hombre vive en la familia, en el deporte, en el arte, en toda cultura, en la comunicación, en el colegio, en fin, en todo. Así que este tema la Iglesia ha tomado muy en serio. Sobre todo Benedicto XVI comenzó a hurgar sobre este tema y dijo, estos escándalos no pueden seguir existiendo. Tomó intervención, se están haciendo las investigaciones, en unos casos hasta con resultados concretos. Y como vamos a tener poco tiempo, hubo y hay varios casos siendo estudiados dentro de la Iglesia paraguaya, pero este caso que te convocó a un tribunal, llegaste a decir lo de la piedrita, la montaña, fue un error. ¿Cuál es esa historia, padre? Bueno, primero tenemos que partir. Gracias por la pregunta, porque me gusta que los periodistas pregunten. Claro. Si los periodistas preguntan, entonces cada uno interpreta según su modo. Primero tenemos que saber de que ante todo acto humano hay categorías de gravedad y de menos gravedad. Entonces, los actos humanos graves, criminales, son los abusos sexuales de menores. Estos son como la piedra. Entonces, son actos que no pueden reconocerse. Hay actos de abusos que son inferiores, que no tienen la misma gravedad. Y eso sería como la piedrita. Son actos de abusos. Okay. La piedrita es piedrita. Si tienes en tu zapato no te deja de no deja de ser piedrita. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es el concepto de cómo se categorizan los actos humanos. Entonces, los graves son los crímenes que la Iglesia justamente está afrontando a través de todo su protocolo. Y lo otro que son abusos normales, que son frecuentísimos, no son crímenes, pero son abusos. Y también deben recibir su correspondiente sanción. Por supuesto. Entiendo, nunca pasó por tu cabeza encubrir a nadie y decir esto no es para tanto, mejor no contemos esto. No. Perjudica a la institución, obviamente. Por supuesto que el concepto piedrita y piedra ya está diciendo que nadie va a ocultar nada. Okay. La piedrita en tu zapato es una molestia enorme. Sí. Entonces también en la sociedad, sí, no hay que desvalorizar la piedrita. Entiendo. También tiene su valor moral que hay que corregir y mejorar. Ya cerrando eso, porque quiero tocar finalmente aquel sueño que teníamos de mejorar los bañados, cerrando eso nomás, ¿te parece que la Iglesia va a terminar depurando? Nunca va a desaparecer, como no va a desaparecer el pecado, pero por lo menos va a depurar sus filas suficientemente para evitar que se multipliquen estos hechos? Bueno, este es un trabajo de toda la sociedad. La Iglesia y la sociedad no está aparte de la Iglesia. Entonces es un trabajo de la familia. Nosotros estamos trabajando justamente con todo el movimiento Pro Vida y Familia, también este cuidado, de modo que en la familia se evite todo este abuso de niñas que quedan embarazadas.
de niños que son utilizados, digamos así. Entonces es un largo trabajo que enfrenta un trabajo cultural, porque es propio de nuestra cultura, Sí. ¿verdad? Todo esto. Paraguay tiene un problema de embarazo infantil muy grande. Y bueno, es propio de nuestra cultura. No podemos desconocer el defecto de la cultura. Hay que trabajarlo con la educación, hay que trabajarlo con todos los medios. La Iglesia se pone a disposición de todas las instituciones educativas, de todo el Ministerio de la Niñez y de la Infancia, para poder afrontar este problema. Ya en la parte de alegatos finales, como se dice, ahora que aprendí mucho de temas judiciales, tema de la pobreza en Paraguay, 2 millones de pobres tenemos, padre, hace poco se publicó, conocemos el caso de Los Bañados, casi 20.000 familias que viven ahí, hemos tratado de caminar, se ha iniciado un proceso, pero todavía hay mucha diferencia, mucha distancia entre los que mucho tienen y los muchos que casi nada tienen, padre. ¿Qué opinión te merece y sobre todo qué camino de solución? Bueno, me gusta porque lo del Bañado, contigo siendo intendente de Asunción, hemos hecho todo un proceso de concientización, de modo que a los bañadenses se los tome como personas y como familias, no se los expulse. Y entonces todo el proyecto que con el arquitecto Gonzalo García Garay se ha hecho precisamente es hacer de que las familias participen y busquen y den sus propuestas, si quieren ser trasladados o quieren seguir ahí. Eso fue un trabajo muy lindo y la pastoral social y quien habla ha acompañado muchísimo para dignificar todo es la costanera y todo el proyecto que se está haciendo. De hecho, Bañado Tacumbú ya está encaminado y esperemos que siga lo mismo Bañado Sur y grandes franjas de Bañado Norte. Igual Paraguay sigue siendo un país de grandes oportunidades, padre. Uno ve un avance fabuloso en algunos rubros, pero todavía mucha pobreza. Ahí también hay un problema de injusticia social muy grande, ¿no? Por supuesto, es que nuestra democracia todavía no funciona, porque es la corrupción. Es un país riquísimo. Yo siempre digo, es un país riquísimo. Toda su riqueza agropecuaria, toda su riqueza de dos grandes represas, toda su riqueza de persona. El paraguayo es una riqueza grandiosa. Bueno, entonces, pero no funciona la democracia, no funcionan las instituciones, ni el poder, digamos, del gobierno, porque hay mucha corrupción. El poder del Parlamento, el Congreso, hay mucha corrupción. Igualmente, todo el poder judicial, hay mucha corrupción. Al no haber sentido de responsabilidad y de amor al propio deber y de respetar a la Constitución Nacional como debemos funcionar, entonces esta situación va a seguir por mucho tiempo. Necesitamos depurar no a las personas, sino las mentes, de modo que se practique la verdad, la justicia, que sean caminos de la paz. Me queda muy claro que es un trabajo de la Iglesia, ¿cierto? Pero también de toda la sociedad, que es un poco lo que nos vino a decir Monseñor Valenzuela. Se nos va acabando el tiempo lastimosamente. Yo disfruto mucho esta charla, lo considero un amigo, nos aprendimos a conocer con el mundo en todo este tiempo. Hasta anduvimos a caballo juntos ahí en una celebración de la Virgen de la Asunción, en una jornada inolvidable, un 15 de agosto. Padre, ¿cómo te gustaría ser recordado? Algún día nos iremos todos, más temprano, más tarde. ¿Cuál sería tu legado, por más mínimo o humilde que sea? ¿Qué te gustaría haber dejado? Qué lindo que los apóstoles, cuando sintetizaron la vida de Jesús, dice que pasó haciendo el bien. A mí me gustaría eso, pasó haciendo el bien. Con amor, con mucho amor a la gente y a todos. Ahí está, por lo menos yo le agregaría a mi caso intentando hacer el bien, porque a veces no nos sale también, padre, pero vaya si lo intentamos, ¿no? Disfruté mucho de esta charla, querido Edmundo, te conocí mejor, espero que la gente también, y seguramente nos queda todavía algo más por hacer, por eso estamos acá,
Así que ojalá nos encontremos siempre en la solidaridad de un pueblo que necesita tanto de gente como vos. Don Mario, te agradezco este encuentro. Deseo que Dios te bendiga, que te dé siempre sabiduría y fortaleza y que sigas haciendo siempre el bien. Gracias, Edmundo Ponciano Valenzuela Mellit, un hombre que salió de Villarrica con sus alforjas llenas de ilusiones y llegó muy lejos y sigue intentando hacer el bien todos los días de su vida, más allá de las críticas, por supuesto, que va a tener siempre en su condición de ser humano. Nosotros nos vamos, pero claro, volvemos pronto aquí en Conversando la Noche con los protagonistas de nuestra vida social, cultural, económica, en este caso también espiritual. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.